La Biblia es tan consistente. Comienza con vida y edificación y termina con lo mismo, vida y edificación. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, tengo que decirles algo. La Biblia es tan especial, tan maravillosa y tan misteriosa que parece que no hay palabras para describirla. Aunque algunas porciones pueden parecer elevadas y fuera del alcance de los lectores ocasionales, muchos de sus pasajes más profundos se caracterizan por el lenguaje más sencillo. Esto es especialmente cierto en el Evangelio de Juan, y quizás sea una de las razones por las que la gente ama tanto este libro. Déjenme darle un ejemplo. En Juan 1:4 dice: «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Cuán sencillo y sin embargo cuán maravillosamente profundo. Y escucha lo siguiente: «Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad». Una vez más, palabras sencillas, pero con un significado tan profundo que supera nuestra capacidad finita para comprenderlo en plenitud. Bueno, parece que todos tenemos nuestro pasaje o versículo o historia favorita del Evangelio de Juan, pero en su núcleo, en su nivel más esencial, ¿qué intenta transmitirnos este libro? Pues bien, el tema central, el pensamiento central del Evangelio de Juan concuerda exactamente con el de las propias Escrituras. Y esto consiste en que nos revela los dos puntos primordiales: la vida y la edificación. Y nos alegra mucho que para nuestro primer mensaje del estudio vida del Evangelio de Juan nos acompaña Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio. Me alegra estar aquí para el inicio del estudio vida de Juan. Quisiera hacer dos comentarios acerca de su comunión inicial. Uno se refiere a la sencillez tan elegante del Evangelio de Juan. Solo el Señor sabe lo que se necesitó para producir esta clase de constitución en el apóstol Juan, de modo que él pudiera presentar las revelaciones más profundas. Sin embargo, en un lenguaje tan sencillo, que en su mayor parte es de un nivel de segundo grado. Necesitamos prestar atención a esto. Lo segundo que diría es que por ser tan sencillo, quizás suponemos que podemos captar fácilmente la idea. Sin embargo, el hecho es que el Evangelio de Juan ha sido objeto de extravagantes interpretaciones erróneas y de muchas tergiversaciones. Les doy un ejemplo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Esta es una frase muy sencilla, pero la suposición común es que esto se refiere al cielo y que las moradas son palacios o mansiones o algún tipo de morada física en el reino eterno. No hay duda, esta frase se ha utilizado demasiado, pero de una manera excesivamente atroz. Esto abre el camino a mi segunda observación. La Biblia revela los asuntos principales de la vida y la edificación. La Biblia misma es un libro acerca del Dios triuno como vida para nosotros. Y el edificio de Dios en la vida divina es un edificio orgánico y viviente, el cual es la expresión corporativa de Dios. Pero necesitamos una percepción espiritual y una visión celestial para descubrir lo que se encuentra en la palabra de Dios. Esto está ahí.
No estamos inventando nada. No estamos leyendo cualquier cosa en ella. Está ahí. Sin embargo, lo que se presenta allí tal vez no sea evidente para nosotros si es que leemos con ojos seculares, con ojos comunes o con ojos naturales. Les puedo asegurar a nuestros oyentes que todo este estudio vida está repleto, es decir, está lleno de una percepción divina espiritual y de una visión celestial de las Escrituras como un todo y del Evangelio de Juan en particular, y basado en lo que está en la palabra y lo que se revela en el Espíritu. La Biblia es un libro de vida y edificación. El Evangelio de Juan es un evangelio de vida y edificación. Y esta serie de mensajes del estudio vida de Juan resaltará la vida y la edificación. Creo que no podemos repetir esto lo suficiente. Estas dos palabras tienen que penetrar los corazones y las mentes y los espíritus de los creyentes. ¿Cuáles son estas dos palabras? Vida y edificación. Si queremos conocer a Juan, tenemos que abrirnos a la luz contenida en la palabra respecto a la vida y la edificación. Gracias, Antonio. Esta es una excelente palabra de introducción. Solo quisiera subrayar este asunto de la necesidad que tenemos de alguna intervención celestial para abrir nuestros ojos desde esta perspectiva al llegar a estos dos asuntos, vida y edificación. Si hacemos una crónica de todos los versículos de Juan que tocan el tema de la vida, simplemente con la palabra vida, es una lista muy extensa. Y aquí veremos y mencionaremos estos versículos una y otra vez. Así que en cierto sentido, tener la vida revelada, Cristo como vida, revelado en estas páginas, no es tan misterioso. Pero el asunto de la edificación, que es de igual importancia, está aquí mucho más por debajo de la superficie, y sin embargo está absolutamente presente. Así que el asunto de la edificación realmente necesita una revelación especial. ¿No es así, Antonio? Así es. El ejemplo está en Mateo 16, cuando Pedro recibió la revelación del Padre respecto a que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con base en eso, el Señor luego dijo: también os digo que edificaré mi iglesia. Necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación para conocer y comprender la edificación que Dios lleva a cabo, lo que Dios quiere decir con la edificación. Finalmente, vemos a Juan de nuevo en el libro de Apocalipsis. Vemos que él fue llevado en espíritu para ver la consumación de la vida y la edificación. La Nueva Jerusalén, la ciudad del agua viva, la ciudad del árbol de la vida, la ciudad de la luz de la vida, la ciudad de la resurrección. La Nueva Jerusalén, que es el lugar santísimo agrandado y consumado, es la ciudad de Dios, es el edificio de Dios. Oh, necesitamos estar en el Espíritu. Necesitamos volver nuestro corazón al Señor para que todos nuestros velos sean quitados. Necesitamos que nuestras mentes sean iluminadas para ver lo que está en las Escrituras y lo que está en Juan con respecto a Cristo como vida y a la edificación como la expresión corporativa del Cristo que es vida para nosotros por medio de todos los creyentes que han llegado a la madurez y que han sido perfeccionados y glorificados. Muy bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del estudio Vida de Juan. Adelante. Queremos ver algo que abarca toda la Biblia. La Biblia
es un libro acerca de dos cosas: vida y edificación. La Biblia comienza con estas dos cosas, con vida y edificación. Inmediatamente después de la creación del hombre, la vida fue mencionada y el hombre creado fue puesto al frente de esta vida. Vida, la vida está aquí. Y después de eso tenemos a un río que fluye. Y este río trae materiales: oro, bedelio, el cual es una clase de perla, y la piedra ónice, que es una piedra preciosa. Estos materiales preciosos, sin duda que, según la revelación que vamos a ver más adelante, vamos a ver que tenemos la edificación. Y finalmente, el capítulo 2 de Génesis dice que Dios sacó una costilla de Adán. Y Dios usó esa costilla para edificar una esposa. El hombre fue creado, pero la esposa fue edificada. Digo otra vez, el hombre fue creado, pero la mujer fue edificada. Así es que ustedes pueden ver que en este capítulo, Génesis 2, tenemos a la vida, tenemos también los materiales que son producidos como resultado de la vida, y además tenemos la edificación de una mujer, sin duda con los materiales preciosos. Y ahora vengamos a los dos últimos capítulos de Apocalipsis. Y allí podemos ver la edificación de la Nueva Jerusalén. Y este edificio tenemos otra vez el río de vida que fluye y el árbol de la vida que crece en el agua. Ahora está tan claro que la Biblia termina con aquello con lo que comienza, ¿verdad? Comienza con vida y edificación y termina con lo mismo. Bueno, Antonio, la Biblia comienza y termina con vida y edificación. Y este elevado y maravilloso Evangelio de Juan, que se encuentra en medio de la Biblia, abarca estos dos aspectos. Realmente nos da una perspectiva global de toda la Biblia. ¿No es así? Así es. Solo para reiterar lo que nuestro hermano Lee presentó. Sin duda, en Génesis 2 está la vida, el árbol de la vida, y están los elementos de edificación, que son oro, bedelio, piedras preciosas, y la edificación de una mujer a partir de la costilla. Posteriormente, esto se refleja en los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, donde hay una ciudad que no es una ciudad física, sino que es una persona, una mujer, una persona corporativa. La vida está allí, el árbol de la vida y el río de agua de vida están allí. Este es el edificio consumado. Y el Evangelio de Juan es verdaderamente el puente del tiempo, porque Juan se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. En el principio se refiere a la eternidad sin comienzo. Y al final del capítulo 1, en el versículo 51, la palabra del Señor Jesús a Natanael fue esta: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Esto se refiere a la consumación eterna. Así que, queridos radio oyentes, en el Evangelio de Juan, que enfatiza la vida eterna, tenemos un puente que conecta el pensamiento de Dios en la eternidad pasada, representado por un tipo principalmente en Génesis, y muchos otros asuntos que nos conectarán a la consumación eterna en la Nueva Jerusalén.
el Evangelio de Juan es el libro perfecto para que nosotros estemos ahora en este puente del tiempo. Y este estudio vida nos llevará a través de este puente, desde la eternidad hasta la eternidad. Y cada paso que demos, a donde quiera que vayamos, será vida y edificación, vida y edificación, vida y edificación. Dios es un Dios de vida y edificación. La Biblia es un libro de vida y edificación. Juan es un libro de vida y edificación. Este estudio vida es un estudio vida que se centra en vida y edificación. Y nosotros estamos aquí para afirmar la vida y la edificación. Muy cierto, Antonio. Bien, unámonos a Witness Lee en este puente del tiempo. Él va a presentar algunas porciones directamente del Evangelio de Juan que vuelven a recalcar el hecho de que este es verdaderamente el Evangelio que nos da vida y edificación. Adelante. Listen to these. Life is Christ. La vida, les digo de nuevo, es Cristo como el Dios triuno, dispensado, forjado dentro de nuestro ser. Ahora bien, ¿qué cosa es la edificación? La edificación es la extensión de Dios para expresar a Dios en una forma corporativa. Esta es la edificación. La vida es Dios mismo forjado dentro de nuestro ser. Esto es muy real. Es muy real que el Dios triuno sea forjado dentro de nuestro ser. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es que Dios tendrá una extensión. Dios tendrá una expansión. Ya mencioné que Dios no creó una pareja, sino que Dios creó solamente un esposo. ¿No es así? Entonces, ¿de dónde salió la esposa? La esposa salió del esposo. Y finalmente, la esposa llegó a ser una extensión del esposo. Esta es la edificación. Eva, como la esposa de Adán, era la edificación de Dios, ¿verdad? Y esta edificación era la extensión de Adán, era la expansión de Adán. Ya sabemos que Adán era una figura, un tipo de Dios, y Eva era una figura, un tipo de la edificación de Dios. Y esta edificación, sin duda, era una parte de Adán. Así que esta parte de Adán llegó a ser la extensión de Adán, la expansión de Adán. Leamos la Biblia cuidadosamente. Allí en Génesis, al principio de la Biblia, tenemos solo a Dios, ¿verdad? Pero después llegamos al libro de Apocalipsis y allí tenemos a Dios en el centro de una ciudad como la extensión de Dios. Preciosa porción del estudio vida. ¿Qué tal si usted nos añade algo más acerca de esto? Quisiera indicar algo sobre un par de asuntos. El primero es la palabra del Señor Jesús a Pedro. Por supuesto, en aquel entonces él era Simón, pero el Señor le cambió el nombre y le dijo que sería llamado Cefas, que quiere decir piedra. Esto es maravilloso. ¿Qué nos indica esto? Nos indica la perspectiva que el Señor tiene de sus seguidores, de sus creyentes. Y nos señala dos cosas que están aquí implícitas. La primera es que nosotros tenemos que ser transformados. Tenemos que ser cambiados de manera sustancial y esencial en nuestra constitución por medio de la vida que está en la palabra eterna. Y esa vida es el Hijo de Dios, la expresión de Dios. Nosotros hemos sido regenerados. Ahora necesitamos ser transformados para convertirnos en piedras vivas y piedras preciosas. Y para ello necesitamos a Cristo como vida en nuestra experiencia y en nuestro disfrute actual. Y luego nos damos cuenta de que no podemos ser individualistas, que no podemos estar aislados. No somos unidades independientes. Somos parte de una entidad corporativa. Y el segundo punto que quiero comentar
se desprende inmediatamente de esto. Esta entidad corporativa es la casa del Padre, y la casa del Padre no es el cielo, y las moradas no son palacios ni mansiones, ni moradas entendidas de manera física en el cielo. No, no es así. Estas moradas son los creyentes que en Cristo moran en el Dios triuno y que tienen al Dios triuno morando dentro de ellos. Así que aquí hay dos cosas que se destacan. La primera es que cada uno de nosotros es una piedra. Sin embargo, somos piedras, porque el Señor tiene la intención de transformarnos en esas piedras. Y nosotros somos piedras para el edificio de Dios. Y el edificio es la casa del Padre en Juan 14. Si no vemos la necesidad de que seamos transformados en vida y edificados en vida, anulamos en lo que a nosotros se refiere el propósito eterno de Dios. E interpretamos erróneamente la Biblia y entendemos mal el Evangelio de Juan. Y esto es intolerable. Les digo, Juan es un libro de vida y edificación. La vida nos convierte en piedras y como piedras somos edificados juntamente en la casa del Padre, la cual es una morada mutua para Dios y sus redimidos. Esto es entonces una especie de extracto del Evangelio. Si ponemos juntos el versículo en Juan 1:42 con los versículos 1, 2, 3 y 4 del capítulo 14, vamos a ver que somos piedras en vida para la edificación de la casa del Padre, que es un organismo vivo. La meta de Dios no es el cielo. La meta de Dios es su edificio, donde Él vivirá con nosotros y en nosotros. Y nosotros viviremos con Él y en Él por la eternidad. Esta es la Biblia. En esto consiste el Evangelio de Juan. Y esta es la palabra de este ministerio. Bueno, regresemos a Witness Lee para escuchar un tercer segmento muy corto donde veremos un poco más acerca de lo que realmente es este edificio. Adelante. Al principio era solo Dios solo, sin ninguna expansión, ninguna extensión. Pero a través de todas las generaciones, Dios ha estado trabajando y forjándose a sí mismo dentro de muchos de nosotros. Con el tiempo, todos nosotros llegaremos a ser su edificación. Esta edificación es una extensión de Dios mismo. Así que esta edificación llegará a ser la expansión de Dios. Y esta expansión expresará en una forma corporativa solo a Dios. Este es el edificio de Dios. La edificación no es solamente que yo dependo de usted y que usted depende de mí. Les digo, esto no es adecuado. Todos tenemos que saber que la verdadera edificación es la extensión de Dios, la expansión del Dios triuno mismo para expresar a Dios mismo en una forma corporativa. Esto es exactamente lo que se revela plenamente en el Evangelio de Juan. Juan revela que el Dios triuno está siendo dispensado en muchos creyentes, y todos los creyentes que han tenido la transfusión e infusión del Dios triuno llegan a ser la extensión del Dios triuno. Esta extensión es la expansión, la edificación y la expresión de Dios. Esta es la revelación del Evangelio de Juan. Yo les pediría que notaran esto, pero no solo en sus cuadernos, sino también en su corazón. Antonio, ciertamente este no es un estudio bíblico común y corriente, ¿verdad? Acabamos de recibir una exhortación que me pareció realmente impactante. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Lo único que quisiera recalcar aquí, después de esta última porción del hermano Lee, son 3 palabras impactantes: agrandamiento,
expansión y expresión. Dios en sí mismo es infinito. Dios no aumenta ni disminuye. Dios en su ser no puede ser agrandado. Sin embargo, Dios es agrandado en el sentido de que Él se imparte a sí mismo en Cristo como Espíritu en millones de creyentes, haciendo de nosotros su complemento, de la misma manera como Eva era el complemento de Adán. Y es en este sentido que Dios es agrandado. Al principio, la expresión de Dios estaba solamente en Cristo, el Hijo. Finalmente, la expresión de Dios será una persona corporativa compuesta por incontables millones de hijos glorificados. En la economía de Dios, esto es su agrandamiento. Este agrandamiento es también la expansión de Dios. Así como los pámpanos que crecen y se extienden son la expansión de la vid. La vid es Cristo, quien es Dios encarnado, y este agrandamiento y expansión constituyen una expresión corporativa. Esta expresión es el edificio de Dios. El edificio entonces es Dios agrandado y expandido, en el sentido no de que Él mismo en su ser se agranda o se expande, sino en el sentido de que Dios entra en nosotros y se agranda al extenderse en nosotros, al llenarnos y rebosar desde nuestro interior. Y por medio de la predicación del Evangelio, Dios se expande. La meta de todo esto es una expresión corporativa. En esto es que consiste la edificación. En esto consiste la casa del Padre. En esto consiste la Nueva Jerusalén. En esto consiste la iglesia. Y el propósito de Dios consiste en obtener esto. Antonio, tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. En verdad ha sido un privilegio estar aquí en el programa. He disfrutado mucho. Alabado sea el Señor por vida y edificación. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. libroslsm.com.